Vamos a continuar, 8:05, ya nos acompaña la doctora Ivonne Núñez, ella es ministra de Trabajo. Hay una agenda acá que nos ha puesto el coordinador, por supuesto, que son los programas y proyectos del ministerio, la ruta de empleabilidad y la evaluación de los servidores públicos y las políticas y todo, pero ministra... ¿Quiere preguntarme otras cosas adicionales? Quiero preguntarle sobre el tema del país, el momento del país. Hemos pasado acá yo con responsabilidad, decía, tenemos que escucharlos a todos, y esto están sumándose, no están restando. Entonces hay una preocupación. El presidente llegó a Otavalo en horas de la madrugada con un gran operativo, recién mandaron o enviaron la agenda, y entonces uno dice, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Usted como ministra que está cerca del presidente, que se reúne el gabinete, ¿cuál es la posición después de la eliminación del subsidio al diésel? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta cordial invitación y como le decía hace unos segundos atrás, me quiere preguntar de otras cosas. Y a mí me gusta hablar, que es lo importante. Me gusta hablar porque además siento lo que le pasa al país como sociedad, y creo que nosotros estamos en un momento histórico en que debemos todos colaborar presentando propuestas, pero propender a unir a un Ecuador que ha estado por muchos años dominado, sobre todo muchas de sus instituciones, por el crimen organizado. Esta guerra declarada por el presidente desde febrero del año 2024, declarada como un conflicto interno, a mí me llamó mucho la atención que la Corte Constitucional en este año determinara que no existía constitucionalidad en la declaratoria, cuando el año pasado la Corte, integrada por 3 jueces diferentes que se sumaron a esta Corte actual, dijeron lo contrario. Dieron el aval a esta declaratoria porque además responde a cumplimientos de convenios internacionales como el Convenio de Viena, que ya ha sido utilizado en aplicaciones de decisiones de la Corte Penal Internacional, que establece lo siguiente, sobre todo en un caso famoso de Yugoslavia. Dice que cuando entre las bandas criminales existen conflictos, se pelean, y el resultado de estos conflictos entre las bandas criminales afecta evidentemente a la seguridad del Estado, el gobernante, en el momento en que declara que no hay conflicto interno en la sociedad, es posible darle el aval de esta declaratoria. A mí sí me ha llamado mucho la atención, y empiezo con este señalamiento, porque creo que aquí nace la puja directa entre la Corte Constitucional y el presidente de la República desde hace 3 meses atrás, porque tenemos una Corte Constitucional que no reconoce el conflicto interno, y no lo reconoce incluso con decisiones que emanan de organismos internacionales en conflictos armados muy duros, como el conflicto de Yugoslavia. Entonces, cuando usted tiene una determinación de esa manera y está atrás dirigiendo a las bandas criminales, sabe que tiene el aval para poder actuar, y que esta declaratoria en el momento, mañana, pasado, después de 2, de 3 años, será considerada en decisiones judiciales y en decisiones jurisdiccionales. Esto en lo macro, desde el punto de vista que a mí, como ministra de Estado y como abogada, evidentemente me ha llamado mucho la atención, y me llama más la atención porque en esta decisión de la Corte Constitucional que se dio en el mes de febrero, no participaron los 3 jueces que ingresaron a la Corte Constitucional en el mes de mayo. Y sin embargo, cuando el presidente de la República le solicita una aclaración a esa decisión de febrero, que dice que es inconstitucional la declaración del conflicto interno, estos 3 jueces se suman cuando debieron haber presentado voto salvado porque no fueron parte de la decisión principal. Esto en primer lugar. En segundo término, es evidente que el presidente de la República, que es el líder de la nación, de la mano de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como parte de los organismos de control y de orden del Estado ecuatoriano, lideran
un conflicto armado y una lucha incesante contra el crimen organizado. Yo creo que el Ecuador no asimiló aún el tema de lo que significó el año pasado la decisión mediante consulta popular de dar la posibilidad de la extradición a los criminales que son requeridos por organismos de justicia del exterior. Y digo que no asimiló, ¿por qué? Porque haber llevado a la extradición como una garantía de seguridad del Estado, además de cumplimiento de convenios internacionales, al Ecuador no le arrojó la conflictividad que sí le arrojó a Colombia en los años 80 y en los años 90. Nosotros tenemos ya a 3 personas que han sido extraditados, y uno de ellos, uno de los principales criminales de una de las bandas que ha germinado horror, terror, poder y control. Y le voy a decir por qué control, porque las evidencias están en fallos de la Corte Nacional de Justicia en los famosos casos Metástasis y en el caso Purga. Es evidente entonces que atrás de esta conflictividad que se da hoy vestida, atrás del paro nacional, a mi modo de ver, también está respaldada por el crimen organizado. Yo recuerdo desde muy niña que en el Ecuador siempre hubieron paros nacionales, y los paros nacionales o los hacían los transportistas o los hacía el Frente Unitario de Trabajadores. Eran las dos organizaciones de representación social y de representación gremial y laboral que hacían los paros. Sin embargo, he leído con detenimiento el manifiesto de la CONAIE en este paro, y ellos no piden la lucha contra el crimen organizado. A mí me llama evidentemente la atención. No se suman a la lucha contra el crimen organizado. No respaldan la declaratoria del conflicto interno presentada por el presidente de la República y debidamente sustentada desde febrero del año 2024. Y lo más grave que a mí me llama la atención como ministra de Estado, que tampoco hacen oposición a la lucha contra la minería ilegal, ni tampoco plantean un Ecuador de paz, un Ecuador con trabajo y un Ecuador con dignidad. Plantean lo siguiente: plantean que no se dé paso a la minería legal en Quinzacocha, cuando la minería legal en Quinzacocha, que lleva incentivándose desde hace 19 años, el mismo presidente de la República, Daniel Noboa, dijo que no va a dar paso. Entonces, escriben en un manifiesto algo en lo que el presidente de la República ya se pronunció, pero vuelvo a reiterar, me llama la atención, ¿por qué no luchan contra el crimen organizado? ¿Por qué por lo menos no se pronuncian a favor de un Ecuador en paz? ¿Por qué no se pronuncian en contra de la minería ilegal? Entonces, yo pienso que el contexto político del Ecuador, que es un contexto de puja de poderes, la CONAIE ha buscado el camino para deslegitimar la lucha contra el crimen organizado. Esa es mi conclusión. Realmente, Byron ya va a continuar también con el diálogo, pero vamos con el tema de las evaluaciones de desempeño a los servidores públicos. Se hizo un anuncio, el ministro subrogante lo hizo hace pocos días, y se va a realizar entre octubre y noviembre. 79 instituciones, es lo que manifestó 58.475 servidores de entidades de la función ejecutiva, y enseguida la reacción es que van a ser despedidos, que la evaluación va a determinar un nuevo despido masivo de servidores públicos. ¿Cuál es la realidad? Mire, es fácil entregar o emitir imputaciones falsas cuando no se conoce la realidad. La evaluación al servidor público es una obligación. Es una obligación que está determinada en la LOCEP. Los parámetros para ser evaluados bajo la reforma al artículo 80 que se dio en la Ley de Integridad Pública, y que además, esto es importante señalar, además no ha sido cuestionada a través de una demanda de inconstitucionalidad la reforma al artículo 80.
no ha sido cuestionada. En las sendas demandas de inconstitucionalidad a la ley denominada de integridad pública se cuestionaron otros artículos, justo. Pero el artículo de la evaluación, que es el artículo 80, no ha sido cuestionada. ¿Qué le tocó hacer al Ministerio del Trabajo? Cumplir con la ley de integridad pública y elaborar la normativa que determine los parámetros de evaluación. No ha sido cuestionada en sede constitucional el artículo que hace mención que la evaluación se va a hacer 2 veces al año. No ha sido cuestionada la potestad y facultad que le dieron al Ministerio del Trabajo para reformar la normativa de evaluación que determina los porcentajes y los numéricos, y que nosotros nos hemos tomado el tiempo suficiente para estudiar derecho comparado, sobre todo el derecho comparado en Chile, que tiene una muy buena evaluación, y le hemos enseñado al país y a los servidores públicos días atrás de qué manera se va a evaluar. Y que ahora, en el mes de octubre y en el mes de noviembre, vamos a hacer un ensayo de evaluación. Es decir, todos vamos a conocer cómo vamos a ser evaluados. Este ensayo de evaluación, ¿qué va a determinar? Va a determinar, primero, que el servidor público conozca los parámetros de evaluación. Segundo, que se le va a evaluar el trabajo efectuado en el año 2025, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta en las consideraciones de la evaluación el trabajo de estos meses. Yo no puedo evaluar a futuro, voy a evaluar con el trabajo efectuado. El mayor puntaje está en el trabajo individual. El mayor puntaje está en el trabajo individual, que significa el 40% del resultado. El otro porcentaje está en la evaluación que le realiza la ciudadanía respecto a la atención. Entonces, es importante estos caminos de evaluación y estos parámetros de evaluación. ¿Por qué? Porque nos van a arrojar lo siguiente. Primero, si los recursos económicos que devenga el servidor público a través de la remuneración y que son entregados por el Estado están siendo bien utilizados. Si están siendo bien utilizados porque usted está haciendo bien su trabajo, yo creo que usted no le debe temer a la evaluación. Segundo, debemos ir a un proceso de optimización, ya no solo de los recursos, sino de la atención ciudadana. Estos 2 elementos de optimización nosotros los hemos considerado en este proceso de evaluación de ensayo. De los ensayos van a determinarse quienes obtienen puntajes interesantes. Y hemos incluido en la normativa de evaluación, porque así lo dice el artículo 80, que fue reformado, que las personas que obtengan un significativo porcentaje en la evaluación que vaya del 80% en adelante van a tener una recategorización. Es decir, para mejor. Para mejor, es decir, si ganaban $800 y obtienen una recategorización superior, pueden llegar a ganar $1.500, $1.800. Esto ha sido una petición que los servidores públicos, después de los estudios que nosotros hicimos, de todas las reclamaciones de los servidores públicos en estos últimos 10 años, esta fue la más constante, donde dice, mire, yo llevo trabajando 8 años, sigo en el mismo puesto. La otra persona que entró hace 3 años la recategorizaron y pasó a ganar de $800 a $1.500. Entonces, cuando vimos esos resultados, hicimos esos estudios, encontramos que era verdad. Yo creo que este proceso de evaluación tiene ventajas porque hemos considerado el pensamiento de los servidores públicos. Estamos dialogando con la doctora Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. 1000 temas, ¿verdad? Iron Galarza ministra, se incorpora al diálogo. Qué gusto. Y esto tiene que ver, porque está atado con la calidad del servicio público al ciudadano, que entiendo ahora va a ser política pública. ¿Y cómo lo van a encadenar dentro del proceso? Cada persona que acuda al sector público tiene la necesidad de evaluar y nosotros tenemos la obligación de preguntarles. El Ministerio de Trabajo, que es el ministerio a mi cargo, ha mejorado mucho en la atención ciudadana y lo hemos hecho porque se los he pedido. Les he solicitado el compromiso de cumplir el trabajo, nada más. Claro. El compromiso de cumplir el trabajo. Entonces, cuando yo asumí el Ministerio del Trabajo, habían más de 30,000 trámites represados. A mí me pareció eso una barbaridad.
todo estaba concentrado en la ciudad de Quito, sobre todo registros de reglamentos y un sinnúmero de documentos que se tienen que entregar para poder registrar, sean sindicatos, comité de empresas, asociaciones, etcétera. Yo desconcentré aquello, envié a cada dirección regional que emitan las directrices para que los encargados de estas áreas puedan también de manera directa hacerlo. Yo creo que siempre cuando un funcionario que dirige una institución del Estado entiende cuál es la optimización y comprende el cabal cumplimiento de sus funciones, puede entender que las mejoras deben ser diariamente implementadas. Hoy el Ministerio de Trabajo ha desconcentrado aquello. Hoy el Ministerio de Trabajo le presenta a los trabajadores y al sector empresarial, por ejemplo, una disposición que está en la Constitución que hace relación a la apelación en las decisiones administrativas, lo cual mejoró sustancialmente. Yo fui amenazada que ese acuerdo ministerial iba a traer problemas y que lo iban a llevar a la Corte Constitucional porque yo había superado mis funciones, cuando les demostré que no había superado mis funciones y que la apelación es un derecho dentro del debido proceso. Todo ha quedado en paz. Por eso cuando las críticas abundan, yo digo, primero estudiemos para ver que si lo que se ha hecho es correcto. Y si lo que se ha hecho no es correcto, yo como ministra de Estado, en algunos acuerdos ministeriales, me he sentado con los trabajadores y los he mejorado, incluso para bien de ellos. Ministra, ¿y cuántos, si tiene porcentaje o un valor numérico de esos 5.000, o si es que han salido más, han sido desvinculados que tenían contrato ocasional o el famoso nombramiento provisional, que también es un problema de la distorsión del servicio público, sobre todo en el gobierno central, aunque también los gobiernos autónomos y de otras entidades también lo tienen, pero particularmente en el caso del gobierno central? De esos 5.000, todos correspondían a casi 6.000, porque incluimos de pronto los de Petroecuador, que aunque es autónomo igual está dentro de la normativa. ¿Cuántos de esos fueron esos famosos nombramientos provisionales, que era básicamente de otras administraciones que por favores políticos, por cualquier circunstancia, comenzaron a enrolar gente para cumplir con el aspecto político? Yo le puedo responder respecto a la información que el Ministerio del Trabajo condensó. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Trabajo exclusivamente emitió las resoluciones legales para la supresión de los cargos. Todas las supresiones de los cargos en el sector público deben tener una resolución del Ministerio del Trabajo, así lo dice la LOCEP. De eso yo puedo dar fe y puedo dar razón y puedo certificar que no superaron los 1.200 puestos de trabajo por supresión de cargos. Respecto a terminación por contratos ocasionales y lo que usted hace mención, los famosos nombramientos provisionales, el Ministerio de Trabajo no tiene registros. Los únicos que registran son sus propias instituciones. Lo único que el Ministerio registra a las instituciones es lo que acabo de señalar, porque la ley obliga a emitir una resolución debidamente sustentada en base al informe que envían las instituciones y que se ampara en el artículo 60 de la LOCEP, que dice que la supresión de cargos debe estar debidamente sustentada en razones técnicas y en razones económicas. Entonces, cuando el Ministerio recibió todos los sustentos de cada una de estas instituciones, nosotros comenzamos a emitir las respectivas resoluciones. Más o menos 65 instituciones del Estado recibieron resoluciones para desvincular por supresión de cargos. ¿Cuántos de los 5.000 que se anunciaron han salido? ¿Cuál es el registro? Decían una cantidad siempre. 5.000 algo más los 1.000 de Petroecuador sumaban a 6.000. Yo le podría decir a grueso modo que en las desvinculaciones que nacieron por decreto presidencial del mes de julio del año 2025 no hemos llegado a esta cifra. Todavía. No se ha llegado a esta cifra. Con las reuniones, porque claro, el tiempo es cortito. Las reuniones con los empresarios o los trabajadores, los empleadores y el ministerio. El Consejo de Salarios, de hecho, ya se volvió a conocer que ya para julio iba a tener noticias. Claro. Bueno, el Consejo Nacional de Empleos y Salarios acaba de designar a sus nuevos vocales, integrantes para 2 años en funciones.
tenemos los representantes de los empleadores y los representantes de los trabajadores. Y yo reformé el acuerdo ministerial para incluir de manera directa a un miembro más que tenga voz y voto con su respectivo suplente, tanto del sector de empleador y del sector de trabajadores. Ahora el Consejo Nacional de Empleos y Salarios va a tener 11 miembros. ¿Por qué lo incluí? Los he incluido porque hay que escucharlos a todos. Cuando usted escucha a todos primero son escuchados. Todos entran al debate. Se aporta. Y todos aportan. Una vez que el Consejo ha sido posesionado, entraremos a discutir, a analizar y a conocer, primero a conocer cuáles son los resultados de las mesas de diálogo que en el país se dieron por el tema de la jubilación patronal. La jubilación patronal ya arroja resultados porque las mesas de diálogos funcionaron en todo el Ecuador. Entonces, una vez que tenemos este consejo, lo primero que se va a poner en contexto y en conocimiento del país y evidentemente del consejo son los resultados, donde participó activamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los trabajadores y los empleadores, y personas que también se sumaron porque querían aportar con sus ideas en el tema de la jubilación patronal. ¿Y cuál podría ser, no sé, no podemos adelantar un poquito, pero la fórmula salomónica para contentar a todos? Bueno, existen varias propuestas. Entonces, al existir varias propuestas, las propuestas serán consideradas y puestas en conocimiento del Consejo para ver qué es lo mejor. Yo creo que aquí hay que hacer un balance. Si yo tengo una gran desventaja frente a una norma denominada y conocida como jubilación patronal, que ha servido de un gran muro para que los trabajadores no continúen, debemos ver qué es lo mejor. Si lo mejor es que ese muro no exista para que los trabajadores continúen laborando, o a lo mejor existiendo el muro buscando una fórmula, pero eso será motivo de análisis. Ministra, disculpe, aprovechando el tiempo, el tema de la contratación por horas para el sector turístico, que fue una propuesta del presidente que iba a entrar a la consulta popular, ¿se mantiene? Sí, la Corte Constitucional la ha aprobado y la ha aprobado en 2 ocasiones, y el Ministerio de Trabajo ha sustentado las razones que son los elementos de fundamentación jurídica que junto con el presidente de la República, ¿no?, se la presentó a la Corte Constitucional. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué lo aprueba la Corte Constitucional. Porque hay un concepto errado en la Constitución de la República. Ese concepto errado que está en la Constitución de la República es la que nos ha limitado a modalidades contractuales. Porque el concepto de la Constitución dice que el contrato por horas trae precariedad laboral. Y yo le voy a decir lo siguiente. Trabajar por horas no es ilegal. Por supuesto. Trabajar por horas no constituye un delito. Trabajar por hora es una modalidad contractual, y en el Ecuador lo que el presidente está planteando es que se lo haga por primera ocasión cumpliendo con todas las obligaciones del empleador, pero también con las obligaciones del trabajador, porque yo siempre digo, el Código del Trabajo no solo tiene obligaciones para el empleador y derechos para los trabajadores, tiene para ambas partes obligaciones que cumplir, derechos que se tienen que también cumplir. Entonces, yo sí tengo mucha fe, mucha esperanza y optimismo que el contrato por horas en Ecuador va a ser una realidad prontamente. Estoy muy convencida, y en eso como ministra de Trabajo me he enfocado trabajando de la mano con el sector turístico. Estuve visitando la provincia de Galápagos hace 2 semanas y todos vamos a unar esfuerzos. Galápagos tiene dificultades. Galápagos debe tener una mejor proyección, debe ser el baluarte del turismo de la sociedad ecuatoriana. Ministra, ya se nos termina el tiempo, toda la agenda vea imposible de cumplirla, la ruta de empleabilidad. Uno de los problemas cuando se le pregunta a los ecuatorianos, parte de la seguridad, tema empleo, crisis económica. Yo le puedo decir que los resultados de la ruta de la empleabilidad, que la iniciamos con mucho entusiasmo en junio del año 2024 y con la concurrencia de ustedes, los medios de comunicación, que nos ha ayudado muchísimo, ha arrojado solo en ruta de empleabilidad en 9 provincias del país,
con 44 empresas, 17.092 contratos de trabajo, 17.092 puestos de trabajo solo en ruta de la empleabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿la ruta de la empleabilidad es efectiva? Sí, así como efectivo ha sido recorrer más de 20.000 kilómetros de carretera. Entonces, lo único que se nos han gastado son las llantas de los carros, pero no importa, el entusiasmo es muy grande. Y este día viernes vamos a oficializar como política de Estado del presidente Daniel Noboa Sin, la ruta de la empleabilidad, que sea el compromiso permanente para que el Ministerio del Trabajo lo mantenga. Si algún día yo dejo de ser ministra de Trabajo, porque eso va a llegar, que la ruta de la empleabilidad se mantenga como política laboral. Hemos suscrito estos últimos días también convenios de ruta de la empleabilidad y así lo vamos a seguir haciendo. El contacto directo, el compromiso que adquieren los empresarios y el compromiso también de que los jóvenes puedan acceder a un trabajo digno es un compromiso nacional. Y acá me dice uno de los oyentes que cómo puede ser que en las entidades públicas los guardias sean información, organizador y hasta tramitador. ¿Cómo se hace para terminar? Que son empresas contratadas. Sí, ¿no? pues, externas. Yo quiero mucho a las mujeres que hacen el papel de guardia y quiero mucho a las personas que trabajan en esta denominada tercerización, en el caso específico de la seguridad. Me apena cuando los tienen con los sueldos atrasados. Y yo he sido una voz pública diciendo que la tercerización en el área de limpieza, de mensajería y de seguridad debe ser eliminada. Yo creo que a veces el cariño de quienes trabajan, en el caso de la persona que escribe, lo hace viendo la posibilidad que por lo menos le ayuden con un sándwich, porque Exacto. Justamente no les pagan. Gracias, ministra. La verdad que son muchos temas, como vienen a los tiempos. Difícil ha sido. Por eso tiene el pobre que venir. coordinador me decía, no, ni siquiera le anuncio, porque se me puede caer. Dice. No, yo siempre cuando doy la palabra yo la cumplo. Gracias, ministra, por atender la entrevista. Gracias a ustedes. La ministra Ivonne Núñez, ministra del Trabajo, que nos ha acompañado. Son las 8:31. Vamos a la pausa.